Nuestro primer ponente es experto en el campo de la educación global. Su investigación y enseñanza se centran en comprender cómo educar a los niños y jóvenes para que puedan prosperar en el siglo XXI. Es miembro de la Comisión de Alto Nivel de la UNESCO sobre los futuros de la educación. Ha escrito y editado 37 libros, de los cuales los más recientes incluyen Cambio climático en educación, Educar a los estudiantes para educar el mundo, Empoderar a los profesores para construir un mundo mejor, entre otros. Con el tema Educando Ciudadanos Globales, damos la bienvenida al doctor Fernando Reimers, director de la Iniciativa Global de Innovación Educativa y del Programa de Maestría en Políticas de Educación Internacional de la Universidad de Harvard. Bienvenido. Muchísimas gracias. Me da mucho gusto estar con ustedes en esta reunión y me parece de la mayor importancia que en este congreso, en el medio de esta pandemia, de esta calamidad tan tremenda, estén dándose ustedes el tiempo de reflexionar, de pensar y de aprender con el propósito de hacerlo mejor, ¿verdad? De hacer lo mejor que cada uno pueda para apoyar a los niños y a sus familias en esta circunstancia tan difícil. Hace un año, el 11 de marzo, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró el COVID-19 como una pandemia, cambió el mundo, ¿verdad? Cambió el mundo, no además por un periodo breve, sino por un periodo largo. Y yo creo que apropiadamente el secretario general de Naciones Unidas ha descrito la pandemia como algo mucho más que una crisis de salud. Es una crisis económica, humanitaria, de seguridad, de derechos humanos, que ha afectado a las personas, a las familias, a las sociedades y sobre todo a los más vulnerables, ¿no? Y que ha puesto de relieve las fragilidades dentro y entre las naciones. Y realmente salir con bien de esta pandemia va a requerir reimaginar las estructuras mismas de las sociedades y las formas en que todos dentro de cada sociedad y entre las sociedades cooperan para el bien común. Esta pandemia no llega en un vacío, ¿verdad? No llega en un vacío, llega a países que están confrontando desafíos educativos, desafíos de inclusión social, desafíos de competitividad, desafíos de fragmentación y de violencia social, de gobernanzas democráticas y de desafíos climáticos, de cambio climático. Y la pandemia en verdad actúa como un acelerador, como gasolina sobre estos desafíos, haciéndolos todavía más complicados. Habiendo reconocido esto, ¿cuáles son los mecanismos a través de los cuales el COVID va a afectar específicamente las oportunidades educativas? Bueno, por una parte, el COVID inevitablemente va a generar austeridad financiera, porque los gobiernos han tenido que hacerse cargo de una serie de gastos para atender a la emergencia sanitaria y a las consecuencias económicas de la emergencia que no estaban previstos. Y la consecuencia es que hay menos dinero para hacer otras cosas. Por otra parte, va a haber una nueva austeridad, ya la está viendo, que están encarando las familias que han perdido el empleo, las familias cuyos ingresos han sido disminuidos, y esto va a continuar por un tiempo, porque esta pandemia está generando una recesión económica. Es como si los motores económicos de todas las economías del mundo se hubieran apagado o desacelerado al mismo tiempo. Por otro lado, ha habido un impacto en la salud. En promedio, por cada persona que ha perdido la vida, han sido afectadas 9. Sus hijos, sus esposos, sus parientes, etc. Y esto tiene un impacto económico y un impacto psicológico. Esta es una situación traumática y los efectos de este trauma los vamos a estar viviendo durante un tiempo. Y finalmente, ha habido, por supuesto, una interrupción de las escuelas. Me complace mucho saber que las estancias han hecho lo posible por no suspender su funcionamiento, pero las escuelas en general, las instituciones educativas, han dejado de operar de la forma en que regularmente lo hacen. El plan de continuidad educativa implementado en México por la Secretaría de Educación Pública, pues la verdad ha funcionado mejor para algunos alumnos que para otros. Algunos alumnos no han tenido la continuidad necesaria, han encontrado poco pertinentes la programación de televisión, la programación por radio, y la consecuencia es que saliendo de esta pandemia, los estudiantes no solamente no van a haber aprendido, se les habrá olvidado mucho de lo que sabían. En evaluaciones todavía no públicas realizadas por el Estado de Sao Paulo, en promedio, los estudiantes hoy están en lenguaje 2 grados por detrás de lo que estaban cuando empezó la pandemia, y en matemáticas 3 grados por detrás.
Así de profunda es la pérdida de aprendizaje. Y además, la pérdida más seria es la de los estudiantes que dejaron de participar en la escuela y que ya no van a regresar. Y bueno, además de esto, pues hay el efecto multiplicador de la pandemia en los otros desafíos a los que yo me refería. De manera que esto es para poner de relieve lo obvio, y es que esta es una crisis muy seria, una crisis que requiere lo mejor de nosotros mismos, lo mejor de los educadores, y una crisis a la cual cada uno de nosotros está en posibilidad de aportar un granito de arena. Habiendo dicho esto, hay algunos efectos positivos que esta pandemia ha generado en materia educativa. Y yo creo que esto es relevante a las educadoras y los educadores de las estancias en México. Yo creo que hay 7 dividendos, 7 cosas que se van a quedar con nosotras. En primer lugar, que todos nos hemos dado cuenta de que nadie aprende cuando está ansioso, cuando está estresado, cuando está preocupado por si va a perder la vida o si un pariente va a perder la vida. Y esto ha puesto de relieve la importancia de educar integralmente, de educar mente y corazón, de educar el desarrollo de capacidades socioemocionales. Por otro lado, creo que esta pandemia ha hecho evidente la importancia que tiene la ciencia y la tecnología. El que si tenemos alguna esperanza de salir de esta crisis, si algo va a ser distinta a esta crisis, a lo que fue la pandemia de la gripe española hace 100 años, ha sido el enorme avance de la tecnología y de la ciencia que nos permite que hoy en día tengamos ya 6, 7 vacunas diferentes, ¿verdad? Y eso va a hacer que todos nos demos cuenta lo importante que es desarrollar personas con la capacidad para comprender ciencia y para hacer ciencia. Y eso tiene implicación para las educadoras de las estancias, porque la gran pregunta es cuáles son las capacidades que hay que ir desarrollando desde que los niños están pequeños para que ellas sienten la base para un pensamiento científico. Por otro lado, hay mucho mayor aprecio del potencial, de las posibilidades que nos da la tecnología, ¿verdad? Esta posibilidad de encontrarnos hoy gracias a las tecnologías de comunicación. Y yo no tengo duda de que muchos de ustedes han estado comunicándose con las madres, los padres de los niños por WhatsApp. ¿Cómo habría sido esta pandemia si no tuviéramos el WhatsApp? Y yo creo que a futuro la gran oportunidad está decir cómo utilizamos mejor estas tecnologías. Un cuarto dividendo es que educadoras, educadores y madres y padres de familia se han dado cuenta de lo mucho que necesitan los unos a los otros. Los educadores se dan cuenta que sin padres no pueden enseñar, las madres se dan cuenta que sin educadores no pueden educar a sus hijos. Y yo creo que de aquí va a salir un mayor aprecio, una mayor comprensión de la necesidad de una buena comunicación, una buena vinculación. Creo que en general esta pandemia también nos ha hecho valorar mucho más la educación. Sin duda, si hay una profesión que sale fortalecida de esto, son todas las profesiones relacionadas con la salud. Las enfermeras, los médicos, todos nos damos cuenta lo profesionales que han sido, realmente han sido los que han salvado el momento. Pero yo creo que no se quedan lejos los educadores, que han hecho lo posible también por permitir mantener el derecho a la educación en una circunstancia muy difícil. Creo que también los educadores hemos redescubierto la importancia que es colaborar con otros dentro de los mismos centros educativos, entre centros educativos y con otras organizaciones de la sociedad. Que si hemos tenido alguna posibilidad de seguir enseñando ha sido precisamente gracias a saber colaborar. Y finalmente creo que el último dividendo de esta pandemia es una mucha mayor valoración de las alianzas. Alianzas entre organizaciones de la sociedad civil, con el sector público, del sector privado, con el sector público, etc. Creo que hay 11 ideas educativas que van a ser enormemente importantes en la próxima década como resultado de lo que hemos aprendido esta pandemia. Y esas ideas tienen mucho que ver con el tema de nuestra conversación hoy y en particular con la tarea que se hace en las estancias educativas en la medida en que ellas sientan las bases, los cimientos de lo que es el resto del edificio educativo. Por una parte, la importancia de la educación integral. Esto es lo que me refería antes. Uno educa cognitivamente, socialmente, emocionalmente. Segundo, la importancia de ayudar a los estudiantes a desarrollar un proyecto de vida, desarrollar la autonomía, la capacidad de aprender por cuenta propia. La importancia de educar en una ética,
el que si tenemos alguna esperanza de resolver estos grandes desafíos a los que me refería, es porque hay valores que orientan el quehacer de cada quien y de las sociedades. Sin valores, en sociedades donde la idea sea sálvense quien pueda, realmente el mundo que nos espera a la salida de la pandemia es un mundo muy difícil, es un mundo muy, muy complicado. Entonces, hay una comprensión de que la única posibilidad de de salir de la pandemia con solidaridad es es cultivar los valores, y eso empieza obviamente en las etapas más tempranas de la vida. Otra idea que se queda con nosotros es la de entender que la educación tiene que preparar para lo desconocido, para lidiar con la ambigüedad, para desarrollar para la flexibilidad, la capacidad de adaptación, etc. Una quinta idea, la necesidad de generar experiencias de aprendizaje que permitan aprender de verdad, aprender con profundidad, aprender de forma autónoma, aprender a aprender. La importancia de personalizar, el reconocer que los estudiantes tienen todas circunstancias distintas, que dos estudiantes en una misma instancia no son iguales, porque sus circunstancias familiares son distintas, porque la manera en que esta pandemia los afectó es distinta. Y una educación que es efectiva tiene que reconocer, bueno, dónde está cada quien y qué necesita cada quien. Y tiene que darle a cada quien lo que sea necesario para desarrollar su potencial. Creo que hemos descubierto la importancia de una educación activa, de una educación basada en proyectos, en problemas. Y hemos reconocido la importancia de un currículum y una pedagogía de alta calidad. Finalmente, creo que esta pandemia, una de las ideas que se queda con nosotros es la necesidad de profesionalizar la enseñanza, ¿no? La importancia de comprender a los profesores como profesionales y de crear las condiciones para que de verdad sean profesionales. Y eso requiere entender a las organizaciones educativas, incluidas las estancias, como como organizaciones con la capacidad de aprender, con la capacidad de mejorar continuamente. Y finalmente, una idea que se queda con nosotros es esta idea de la importancia de que haya muchas más conexiones, mucho más tejido conectivo entre la institución educativa y otras instituciones. Bueno, yo creo que estas ideas van a ser el norte de la educación a futuro. Para referirme a este tema entonces de qué significa educar integralmente. Bueno, voy a decir algunas cosas que yo creo que para quienes trabajan en las etapas iniciales de formación, como es el caso de las educadoras que trabajan en las instancias, no es nuevo, ¿verdad? Pero vale la pena recordarlo en este contexto. Educar integralmente significa educar mucho más allá del conocimiento. Desarrollar capacidades cognitivas, capacidades de relacionarse con los demás y capacidades de conocerse a sí mismo y de gobernarse a sí mismo. Y estas tres pilares están íntimamente relacionados. Uno alimenta a los otros, ¿verdad? ¿Cuáles son estas capacidades cognitivas? Bueno, obviamente ciertas cosas que hay que conocer, por ejemplo, la alfabetización, estrategias de procesamiento y creatividad e innovación. ¿Cuáles son estas estrategias cognitivas y de procesamiento? Bueno, el pensamiento crítico, la solución de problemas, la capacidad de análisis, el razonamiento lógico, la interpretación, la toma de decisiones, la capacidad de organizarse. Y yo creo que esto se empieza a enseñar desde que un niño nace. Hay actividades como el juego, como conversar con niños. Las actividades lúdicas son enormemente poderosas para desarrollar todas estas cosas, ¿verdad? Una tabla de arena, unos cubos donde los niños pongan agua y pasen uno de otro, una posibilidad de compartir, de aprender a tomar turnos, son capacidades que van desarrollando estas capacidades. Por supuesto, las capacidades lectoras, me alegra mucho saber que en una ponencia posterior se va a hablar específicamente del desarrollo de las capacidades comunicativas, del lenguaje, de la lectura, como una actividad fundacional. Y bueno, hay por supuesto también alfabetización digital, que es muy importante, y finalmente creatividad e innovación. Pero todas estas destrezas cognitivas no son sino un pilar. Hay otro pilar que las acompaña, que es el poder relacionarse con los demás. Y yo creo que esta es una de las cosas más importantes que se van aprendiendo en las etapas iniciales, en las estancias. El poder colaborar con otros, el poder influir sobre los demás. ¿Qué significa colaborar con los demás? Bueno, escuchar activamente, comunicarse, trabajar en equipo, cooperar, coordinar, poder tomar la perspectiva del otro, aprender a desarrollar confianza en los demás, desarrollar solidaridad, poder resolver diferencias, negociarlas, etc. ¿Qué significa ir desarrollando capacidades de liderazgo?
aprender a tomar responsabilidad, comunicarse de forma clara, poder presentarse, influir en otros. Y finalmente, la tercera columna a la que me refería, en interdependencia con estas capacidades cognitivas y interpersonales, son las capacidades de conocerse a sí mismo, que decían los griegos, ¿verdad? La apertura intelectual, la ética de trabajo, la autoeficacia. ¿A qué se refiere la apertura intelectual? La flexibilidad, la adaptabilidad, la apreciación artística y cultural, la responsabilidad personal y social, competencia intercultural, el aprecio por la diversidad, la adaptabilidad, la capacidad para aprender para toda la vida, interés por la curiosidad, ética de trabajo, que significa la iniciativa, la autodirección, el hacer las cosas sin que le estén a uno recordando que tiene que hacerla, la responsabilidad, la perseverancia, la productividad, etc. Finalmente, la capacidad de autorregulación y de cuidar la propia salud física y mental. ¿Por qué me detengo en estas capacidades? Bueno, obviamente porque pienso que ellas son un norte a la hora de plantearse cómo preparamos a los jóvenes en las estancias para este mundo mucho más complicado como resultado de la pandemia. Pero la segunda razón por la que las menciono es porque estas capacidades deben ser también el foco que oriente esa actividad necesaria de formación continua de las educadoras y los educadores que trabajan en las instancias. Nadie puede enseñar lo que no tiene. Nadie puede enseñar autorregulación si no sabe autorregularse. Nadie puede enseñar empatía si no es capaz de empatía. Nadie puede enseñar a negociar si no sabe negociar. Y mi invitación en este ejercicio de reflexión, en esta pausa que están haciendo los educadores de las estancias en México, es que hagan un examen de conciencia y se pregunten qué capacidades tengo que ir desarrollando. Si el mundo es mucho más complicado como resultado de esta pandemia, si yo tengo la posibilidad de ofrecer un granito de arena, haciendo en mi propio espacio de actuación, en mi estancia, que mis estudiantes, que los niños a los que tengo a cargo vayan desarrollando estas capacidades, ¿qué capacidades tengo que desarrollar yo? ¿Qué capacidades tenemos que desarrollar juntos para poder de verdad hacer esto? Para que esto no sea una simulación, ¿verdad? Como es costumbre en muchos espacios educativos y en México, que decimos que hacemos, pero la verdad no hacemos. Que decimos que enseñamos responsabilidad, pero la responsabilidad se enseña con el ejemplo. Que decimos que enseñamos con ética, pero verdad, la ética propia no está por ninguna parte, ¿no? Entonces, yo creo que la invitación que yo quiero hacerles es a que se hagan un plan para el próximo año de decir cómo de verdad nos desafiamos para irnos formando nosotros mismos para poder enseñar de forma auténtica estas cosas. Y yo creo que aquí está la invitación a pensar en la ciudadanía global, el desarrollo de la ciudadanía global, como una manera de desarrollar estas capacidades. Los objetivos de desarrollo sustentable que acuerdan los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil reunidas en la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2015, en verdad son una invitación a construir un mundo en el que quepamos todos. Un mundo donde nos relacionemos con los demás de forma incluyente, sin violencia, donde nos relacionamos con la tierra de una manera que también sea sustentable, un mundo sin pobreza, sin hambre, con salud para todos, con educación de calidad para todos, con igualdad de géneros, con agua limpia, con sustentabilidad. Yo creo que si uno se pone a estudiar cada uno de estos objetivos de desarrollo sostenible y se pregunta, ¿y qué tendrían que ir aprendiendo los niños en las estancias para lograr ese mundo? Va a ser una educación que tenga sentido. Entonces, mi invitación a ustedes esta mañana no es que a sus niños en las estancias les digan que hay unos objetivos de desarrollo sustentable y que el primero se llama un mundo sin pobreza y el segundo un mundo sin hambre, porque la verdad, niños de menos de 5 años de edad no van a comprender lo que significa eso. La invitación es a que ustedes, educadoras, educadores, estudien, se vayan a las páginas de Naciones Unidas, busquen estos objetivos, comprendan qué significa un mundo de pobreza y se hagan la pregunta, ¿y qué tendrían que saber mis estudiantes? ¿Qué podría yo enseñarle a un niño de 1 año, de 2, de 3, que contribuya a hacer un mundo sin pobreza? Y yo no tengo duda de que ustedes tienen la capacidad, si se lo proponen, de hacer ese ejercicio básicamente de planeación, de pasar de este esquema de un mundo donde cabemos todos, que es el mundo que nos hace falta construir para evitar, para poder salir de esta crisis que nos ha dado la pandemia,
y salir de ahí con un marco más o menos claro de capacidades, de lo que tienen que saber sus niños y aprender entre los 0 meses y los 2 años, entre los 2 años y los 4, entre los 4 y los 5, ¿verdad? Y bueno, yo voy a dar algunos ejemplos de cómo puede hacerse eso, pero antes de hacerlo, quiero detenerme un poquito compartiendo con ustedes algo del trabajo de investigación que yo realizo en la universidad dirigiendo la Iniciativa Global de Innovación en Educación, cuya meta es básicamente avanzar la comprensión de la manera en que líderes educativos en distintos sistemas educativos definen y llevan a la práctica una enseñanza que sea relevante al siglo XXI. ¿Y cómo avanzamos esta meta? Bueno, a través de 3 actividades interrelacionadas. Por una parte, hacemos investigación aplicada, estudiamos programas y prácticas que permitan educar integralmente de una forma que sea relevante. Por otro lado, promovemos lo que llamamos diálogos informados para que grupos de maestros y directores, para grupos diversos, aprendan juntos y desarrollen una visión compartida de qué significa educar para avanzar estos objetivos. Y finalmente desarrollamos herramientas prácticas, simples, programas de estudio, protocolos, guías que le permitan a una profesora decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo distinto el próximo lunes? Entonces, por ejemplo, en materia de investigación aplicada hemos llevado a cabo 10 estudios. Aquí están 4 de las publicaciones que están traducidas al español y que pueden ustedes construir. Voy a referirme a 2 de ellas. La primera que produjimos, que tradujo el Fondo de Cultura Económica hace ya 5 años, Enseñanza y Aprendizaje en el siglo XXI, y que se puede obtener muy fácilmente en México, es una revisión más en detalle de esto que yo acabo de resumir. ¿Cuáles son estas capacidades del siglo XXI y cómo traduce uno estas capacidades en un currículum, ¿verdad? La segunda publicación, que tradujo al español la Universidad de Alicante en España, preparar a maestros para educar integralmente a los estudiantes, es una publicación de acceso abierto, se puede descargar gratuitamente en el internet, enseguida les voy a dar la liga, y básicamente es un estudio de en qué consiste una formación profesional que le dé a los profesores la capacidad de desarrollar estas capacidades del siglo XXI. La tercera publicación, Formar Docentes para un Mundo Mejor, es un estudio de 6 programas nacionales a escala que le dan a los profesores la capacidad de desarrollar, de formar integralmente a sus alumnos. Y una de las publicaciones más recientes, Educación Global para Mejorar el Mundo, básicamente ofrece 5 maneras de pensar el cambio educativo para poder llevar a escala esta transformación de la educación a la que me estoy refiriendo. Aquí tienen ustedes en esta lámina, en las ligas que están enseñadas en la parte superior, el lugar donde pueden descargar de forma gratuita estas 2 publicaciones. Yo lo que quiero es resumir algunas de las ideas principales de estos estudios sobre cómo pueden los profesores formarse, desarrollar las capacidades para educar integralmente, porque esa es mi invitación a ustedes hoy en día. Mi invitación no es tanto a que formen a sus estudiantes como ciudadanos globales, sino que creen las condiciones para que ustedes desarrollen las capacidades para poder hacer esto. Bueno, la otra cosa que hemos desarrollado es currículum, y aquí tienen ustedes los enlaces donde pueden descargarlos. En verdad, estos currículum no están diseñados para el nivel en que ustedes enseñan, están más bien diseñados para la enseñanza primaria, media y superior, pero les pueden servir como ejemplo. Aquí están las ligas en las cuales pueden descargar gratuitamente el currículum, y lo que hacen estos currículum es partir de estos objetivos de desarrollo sustentables, a partir de ellos desarrollar un marco de competencias, de conocimientos, de disposiciones, de habilidades, y a partir de ahí desarrollar lecciones de enseñanza, ¿verdad? Y uno de estos currículum que yo entiendo que ustedes van a obtener, de hecho yo le obsequié al CREFAL en México la posibilidad de distribuirlo gratuitamente en México, y entiendo que ustedes pueden obtenerlo, pero si no, en la liga que tienen ustedes ahí lo pueden encontrar. Es un libro titulado Empoderar a Estudiantes para la Mejora del Mundo en 60 lecciones, y yo espero que algunos de ustedes se animen a leer este libro, porque aunque ustedes no enseñan, la mayoría en primaria y en secundaria, creo que la lógica de lo que está presentado ahí se puede traducir perfectamente, por lo menos para aquellos de ustedes que trabajan con los niños mayores, ¿verdad? Los que tienen 4 y 5 años en las estancias. Bueno,
Quiero hacer una pausa para referirme a la importancia de las capacidades de comunicación, porque creo que eso sí es algo que todos ustedes deben hacer desde que el niño tiene 0 meses, ¿verdad? Y en este libro, que pueden ustedes descargar en este enlace que está aquí arriba, Leer Reimers, básicamente presenta una serie de estudios, en su mayoría llevados a cabo en México, sobre la importancia que tiene el desarrollo de la lectura para desarrollar capacidades cívicas, capacidades para participar cívicamente en una sociedad democrática. Y por supuesto, el enseñar a leer, a comprender el gusto por la lectura, a comprender lo que se lee y a leer, pues es fundamental para eso. Yo les voy a presentar muy brevemente, como una manera de celebrar el placer de leer, 4 libros para niños que yo he escrito y que se pueden obtener. Yo le obsequié la licencia para distribuir gratuitamente a maestros en México a la Secretaría de Educación Pública, y entiendo que están disponibles en el portal Aprende en la Secretaría. 4 libros, ¿verdad? Titulados La historia de Filomena, Los amigos de Filomena, Las estaciones de Filomena y Filomena y la maestra. Y estos libros son unas historias muy simples, cuya novedad, que básicamente están orientados para enseñar valores, ¿verdad? Para enseñar empatía, para enseñar solidaridad, para enseñar colaboración, para enseñar aprecio por la diversidad y para enseñar la importancia de los maestros, cuando los maestros crean culturas inclusivas en sus escuelas que acogen a todos los estudiantes. Y estos libros tienen al final unas guías para promover conversaciones entre generaciones, entre niños y sus padres, entre niños y sus abuelos. Y bueno, en este enlace que tienen ustedes aquí pueden llegar fácilmente a estos libros. Y como les decía, los libros pueden obtenerse en el portal Aprende MX, ¿verdad? Bueno, para seguir con el currículum, quiero brevemente hablar de lo que hago en este currículum titulado Empoderando a Ciudadanos Globales y Empoderar Estudiantes para la Mejora del Mundo en 60 lecciones, no porque yo piense que ustedes pueden enseñar este currículum en las estancias, sino porque familiarizarse con esta metodología creo que les permitiría desarrollar a ustedes una manera de enseñar. Pero antes de hacer eso, bueno, voy a hablar del currículum, el curso mundial. Básicamente, ¿cómo fue diseñado? Bueno, empezamos diciendo cuáles son las metas, ¿verdad? Cuáles son las capacidades que necesitan los estudiantes para alcanzar estos objetivos. Un mundo sin pobreza, un mundo sin hambre, etcétera. Un currículum basado en aprendizaje activo. Yo creo que eso es muy importante, basado en proyectos, basado en juegos, donde la idea es que los estudiantes aprendan no de escuchar a un profesor, echarles un rollo, sino que aprendan de la acción y de la reflexión sobre la acción. La idea es desarrollar este espectro de capacidades cognitivas, interpersonales, intrapersonales, que en el fondo producen una formación integral, ¿verdad? Donde hay coherencia, obviamente, entre los diversos grados, entre asignaturas, donde hay unidades interdisciplinarias, como estoy seguro que enseñan ustedes en las estancias, donde se presenta conocimiento y contenido nuevo, y donde se va promoviendo la agencia, la capacidad, la iniciativa, la capacidad del deseo de contribuir, ¿verdad? Donde se le enseña a los niños a desarrollar el espíritu empresarial, donde hay mucha vinculación con las familias y se entiende que las familias tienen mucho que aportar, ¿verdad? Se desarrollan todas estas capacidades a las que me refería y donde los desafíos globales son el foco articulador y se le enseña a los niños a comprender la conexión entre lo global y lo local. Un currículum apropiado a la edad, pero no infantilizante, que lleva al niño a partir de la experiencia personal inmediata a una comprensión más avanzada. Bueno, desarrollamos este currículum primero teniendo mucha claridad sobre los resultados, identificando los dominios de conocimiento, desarrollando las secuencias didácticas, una secuencia progresiva por grado y entre grados, etc. Ese es el primer currículum. El segundo, el empoderar estudiantes para mejorar el mundo, la novedad básicamente es que ofrece una metodología para permitir que las escuelas hagan esta tarea de ir desarrollando un currículum novedoso juntas, no solas, sino juntas, y aprendiendo unas de las otras. Esa es la gran novedad. Ahora, esta metodología básicamente es una metodología de desarrollo de capacidades docentes. Y entonces ahora quiero referirme a estos 2 estudios que mencionaba hace un rato,
donde estudiamos, en un caso, en el de formar docentes para un mundo mejor, 6 programas nacionales, y en el otro, preparar maestros, 8 programas, también de muy gran escala en diferentes países del mundo. Y lo que yo quiero es destacar, bueno, ¿qué tienen en común estos programas que forman a los profesores para que tengan la capacidad de educar integralmente a sus alumnos? Bueno, en primer lugar, todos ellos reconocen que los maestros son adultos, ¿verdad? Los maestros no son niños, y los maestros están ubicados en instituciones sociales y que tienen necesidades. Los maestros saben que necesitan aprender. Y estos programas de formación toman en cuenta estas necesidades para aumentar su efectividad. Reconocen, por lo tanto, que la formación profesional tiene que estar inserta en el contexto social de la escuela o de la estancia, ¿verdad? Estos programas no consisten en una actividad formativa de una tarde, de un día, de 2 días, sino en acompañar a las estancias durante un periodo de 1 año, de 2 años, de 3 años. En su mayoría establecen una alianza entre una organización de la sociedad civil y la entidad educativa organizada en red durante un periodo prolongado. Y básicamente crean múltiples oportunidades de aprender al interior de la escuela. No consisten simplemente en una plática, no consisten en una investigación, acción, sino consisten en muchas cosas, ¿verdad? En círculos de lectura, en comunidades de aprendizaje, en experimentación, en la que se involucran los profesores, en efectivamente pláticas, en poder observarse unos a otros, en mentorías, en observar a profesores en otras escuelas, en reunirse de vez en cuando entre escuelas. Y básicamente estos programas que estudiamos lo que hacen es saturar a las instituciones educativas con oportunidades de este tipo durante un periodo prolongado. Esa es la idea, básicamente, de lo que hacen. No me voy a extender porque quiero hablarles un poquito de este currículum final. Bueno, finalmente, ¿cuál es la novedad de este libro? La novedad de este libro consiste en Educación Global para Mejorar el Mundo, en que más allá del currículum y más allá de la formación de los profesores, es necesario desarrollar una comprensión sistémica del cambio educativo. Y para tener una comprensión sistémica, uno tiene que tener la capacidad, sobre todo, de comprender a los demás, porque sistémico quiere decir que nadie cambia un sistema educativo solo, ¿verdad? Ni lo cambian los maestros, ni los directores de las instancias, ni el sindicato, ni la SEP, ni los empleadores, sino todos juntos, ¿verdad? Y para poder hacer esto todos juntos, lo primero que uno tiene que poder hacer es comprender al otro. Y para comprender al otro es fundamental poder ponerse en el lugar del otro. Y por supuesto, sería muy ingenuo suponer que el otro ve el mundo de la misma manera que nosotros. Entonces, lo que hace este libro es ofrecer un lenguaje, es ofrecer un marco para decir, bueno, ¿cuáles son 5 maneras de mirar el cambio educativo? Para darle a uno esa capacidad de mirar de más de una manera. Bueno, hay una manera de mirar el cambio educativo que yo llamo cultural. Hay una psicológica, hay una profesional, hay una institucional y hay una política. ¿En qué consiste cada una de ellas? Bueno, una mirada cultural dice, bueno, la institución educativa, la estancia, no actúa en un vacío. Actúa en interacción con otras instituciones. La familia, el empleador, la comunidad, otras organizaciones cívicas. Y estas instituciones tienen que estar en interlocución. Obviamente con la familia es fundamental estar en interlocución. Sería no solamente arrogante, sino contraproducente que una estancia dijera, a mí no me interesa quién sea la familia de este niño, esto es lo que yo le voy a enseñar y punto. O tomar una actitud de decir, estos padres del niño son ignorantes, ¿qué van a saber ellos? Aquí quien sé soy yo, ¿verdad? Porque soy una educadora, soy una licenciada. Esa actitud evidentemente no lleva a ningún sitio bueno. Por el contrario, lo importante de entender una perspectiva cultural es preguntarse, bueno, ¿cuáles son las fortalezas de las condiciones de cada uno de estos niños, ¿verdad? ¿Cuáles son las fortalezas de estos padres? ¿Dónde están las fortalezas, las cosas buenas sobre las que uno puede construir? ¿Y cómo nos vamos comunicando para desarrollar una relación de respeto mutuo, una relación donde entendamos que nos necesitamos, una relación donde entendamos que aquí tenemos un interés común que es promover el bienestar del niño, ¿verdad?
Entonces, en eso consiste una perspectiva cultural. Y el libro explica, bueno, qué significa hacer esto bien en la práctica. ¿En qué consiste una perspectiva psicológica? En entender que hay un cuerpo de conocimiento científico desarrollado en las últimas décadas muy importante sobre cómo se desarrollan las emociones, sobre cómo se desarrollan, por ejemplo, la capacidad de respetar a los demás, sobre cómo por ejemplo, hay investigación muy buena que habla de los efectos tremendamente nocivos que tiene vivir bajo estrés prolongado en las etapas críticas de desarrollo infantil de los niños, lo que se llama el estrés tóxico, ¿verdad? Y cómo, por ejemplo, el uso del castigo físico en verdad inhibe, atrofia el desarrollo del cerebro del niño, ¿verdad? Una de las cosas más terribles que nadie puede hacer es pegarle a un niño. Y es someter al niño al terror de saber que en cualquier momento le puede venir un golpe, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es ciencia, conocimiento científico. Y es muy importante darse la posibilidad de conocer ese conocimiento científico para sobre él desarrollar la construcción de una educación que de verdad empodere a los niños. Entonces, por ejemplo, uno sabe que cómo se desarrolla el lenguaje. Bueno, el lenguaje se desarrolla cuando los niños entienden en primer lugar la función comunicativa del lenguaje. Cuando alguien se sienta a tratar de entender al niño, aún antes de que el niño sepa hablar, ¿verdad? Y a partir de observarlo, decir, ajá, tú estás diciendo esto, ¿verdad? Te gusta esto. Y el niño entiende lo que significa interactuar con un adulto. Pero hay niños que crecen en sitios donde nadie nunca les pregunta nada, ni los mira. Y si los mira es para lanzarles un golpe, ¿verdad? Donde el niño es poco menos que un animal que está ahí sentado en la casa. Bueno, ese obviamente el conocer toda la investigación psicológica le permite a uno darse cuenta la enorme diferencia que hay entre construir un ambiente que permita el desarrollo saludable de un niño y lo que significa crear un ambiente debilitante, tóxico, que lo que va a hacer es realmente producir un ser humano al que le va a ser muy difícil recuperarse de todo ese maltrato. Yo creo que una estancia tiene la enorme posibilidad y la responsabilidad no solamente de ser ese lugar que se hace cargo de este conocimiento científico para llevarlo a la práctica, sino educar a los padres, de ser una escuela para padres, de dar el tiempo para entender que el niño que pasa 3 horas, 4 horas en la estancia y después se pasa 18 horas con sus familias, lo que pasa ahí también es muy importante. Pero obviamente nadie puede enseñar lo que no tiene, lo que no entiende. Entonces aquí hay una enorme responsabilidad y una enorme oportunidad para que las educadoras en las estancias de verdad se aseguren que tienen el mejor conocimiento que refleja una perspectiva psicológica. Y bueno, básicamente el libro explica en qué consiste eso. ¿En qué consiste una perspectiva profesional? En entender que este asunto de educar es de las cosas más importantes que hace una sociedad, ¿verdad? Y así como uno no esperaría que lo ayude cuando tiene COVID un aficionado, y así como uno no se arriesgaría cuando tiene que ir a que lo intuben, a que sea un aficionado el que haga eso, pues en verdad la tarea de enseñar debería estar en manos de los expertos. Y eso significa que hay que ir creando las condiciones para hacer de esta profesión, que es la educación, que cada vez sea más una profesión, ¿verdad? Y eso significa que uno tiene que tener ciertas exigencias y ciertos estándares para el ingreso a la profesión, que tiene que dar oportunidades de formación continua, que tiene que reconocer el saber profesional, y hay muchas cosas que debilitan esto enormemente. Yo he hecho mucha investigación en México ya desde hace 25 años, y como aquí estamos en familia, les voy a decir cosas que a ustedes no les van a hacer sorprender. Ustedes saben que es parte de la verdad. Por ejemplo, yo recuerdo hace unos años visitar escuelas y estaba muy interesado en el tema de la enseñanza de la lectura. Y recuerdo visitar a esta maestra nuevecita de primer grado, ¿verdad? Final del año escolar. Y le decía, bueno, ¿y a usted qué es lo que más le sorprendió en su primer año? A mí lo que más me sorprendió, me decía la maestra, era darme cuenta que aquí hay mucha gente, realmente lo menos que les interesa es la educación de los niños. Yo salí de mi escuela formada como normalista con la ilusión de que aquí venía a enseñar, y en verdad aquí me doy cuenta que todo el mundo está interesado en otras cosas, ¿verdad? El director lo que está es haciendo trabajo político. Aquí a nadie le importa si mis niños aprenden a leer, no, ni qué es lo que estoy haciendo, ni apoyarme, sino otra cosa. Bueno, eso es lo que significa destruir una profesión. Cuando uno crea instituciones educativas donde ese es el mensaje que reciban los nuevos, entienden rapidito
que esto es realmente para dedicarse a otra cosa y no para el bienestar de los niños, para su desarrollo. Bueno, en eso consiste una perspectiva profesional. ¿En qué consiste una perspectiva institucional? Entender que las instituciones educativas son un sistema de procesos interrelacionados, ¿verdad? Usted no puede cambiar un currículum si no le da a los profesores la capacidad para que puedan enseñar ese currículum. Y no puede cambiar un currículum y la formación de profesores si no les da los recursos pedagógicos para que puedan enseñar. No le puede decir a los profesores, no, pero si hay una cosa buenísima que es el juego y los niños aprenden mucho con el juego y no hay ningún espacio donde los niños puedan jugar o no hay ningunos juegos que puedan hacer, ¿verdad? O no cambia los criterios de evaluación. Entonces, una perspectiva institucional es entender que un sistema educativo es un sistema y uno tiene que asegurarse que haya coherencia y buen alineamiento en todos los procesos. Y finalmente, hay una perspectiva política, que la política no es una mala palabra. En verdad, el sistema educativo toca a la mayor parte de la gente de una sociedad. Y eso quiere decir que toca también su corazón, su corazón. Todos tenemos una visión de qué significa un mundo bueno, un mundo justo, un mundo sustentable. Y eso es lo que yo llamo una perspectiva política. Y por supuesto, cuando uno dice yo quisiera que la educación, esto es una perspectiva política, un mundo sin pobreza, un mundo sin hambre, un mundo con igualdad de género. No hay nada más político que aspirar a un mundo con igualdad de género. Y esa es una aspiración desde mi punto de vista justa. Es una aspiración que por supuesto no todo el mundo comparte. Hay gente que se beneficia de un mundo en donde el machismo le da a los hombres unas oportunidades infinitamente superiores a las de las mujeres. Y cuando usted quiere ser, por ejemplo, director de una instancia y tiene dos candidatos igualmente calificados, un hombre y una mujer, le dan el trabajo al hombre y no a la mujer. Bueno, esa norma que refleja una sociedad machista, que refleja una sociedad injusta, por supuesto, se ve desafiada con una perspectiva que dice, no señor, aquí debería haber una cosa que se llama igualdad de oportunidades y nos toca a todos dar la batalla por avanzar a un mundo con igualdad de género. Entonces, una perspectiva política significa reconocer esa realidad y significa entender que un proyecto ambicioso de cambio educativo es uno que permite que las personas traigan sus pasiones, traigan su visión sobre en qué consiste un mundo justo, en qué consiste un mundo al que uno aspira y lo negocia. Bueno, estas son las ideas que yo quería compartir esta mañana. Les doy las gracias por la posibilidad. En verdad, lamento muchísimo el sufrimiento que están teniendo ustedes y todos, y lamento todavía más el saber, el tener la seguridad de que esto no ha terminado, de que el mundo que viene es un mundo duro, es un mundo con enormes desigualdades, porque esta pandemia está afectando mucho más a los más excluidos y esas desigualdades van a complicar muchísimo la vida en sociedad. Pero no tengo duda de que lo que nos toca a todos hacer es lo que están haciendo ustedes hoy, que es preguntarse, ¿y qué me toca hacer a mí desde mi propio espacio de actuación para que en esta tragedia que me ha tocado vivir, este evento que no pasa sino una vez cada 100 años, yo haga lo que esté de mi parte para asegurar que muevo el mundo en la dirección de ser más humano, de ser más justo, de ser más incluyente y de ser más sustentable? Y yo no tengo duda de que en esa tarea, quienes tienen la responsabilidad, el privilegio de educar a los niños en la primera etapa de su vida, en las estancias, pueden hacer una gran diferencia. Para hacerlo, creo que lo primero que hay que hacer es mirarse al espejo y preguntarse, ¿y qué me toca aprender a mí? ¿Cómo tengo yo que formarme para ser el líder que el momento que me ha tocado vivir me exige que sea? Muchísimas gracias. Doctor Fernando Reimers, la verdad es un gusto, es un privilegio escucharlo. Nos deja muy claro toda la perspectiva, el futuro que nos queda y verdaderamente no tenemos palabras como agradecerle, pero verdaderamente yo creo que es importante porque lo que quiero transmitirles, que lo están escuchando miles de compañeros, que seguramente después de escucharlos van a tener un cambio en la perspectiva de la importancia que tiene el capacitarse y la importancia que tiene el cambio en ellas para poder transmitirlo a los niños y ellas poner ese granito de arena que es tan importante. Todos nosotros recordamos a nuestros maestros, a los buenos y también a los malos,
pero definitivamente hacen una diferencia en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar y por supuesto no es una cuestión solo de los maestros, sino también de las familias. Agradecerle de verdad, doctor. Y bueno, aquí tenemos algunos comentarios. Doctor, dice Lisette Medina, esta pandemia ha hecho muchas cosas para los seres humanos buenas y malas, solo espero que no desaparezca la unión y la solidaridad en las personas. Jorge García, la importancia de dejar a nuestros hijos la actividad de la lectura. Maestra Pati Ojeda, todos abonamos para la estabilidad y la enseñanza auténtica y para hacerlos exitosos. Reconocemos parte de esta perspectiva bondadosa y dando equilibrio desde nuestra función en la crianza compartida. Adriana Rojas, realmente es importante actualizarnos y capacitarnos continuamente, además de preocuparnos por nuestro bienestar emocional para poder dar lo mejor a nuestros niños. Alan Sable desde Uniaméricas también nos saluda. Por supuesto, ojalá que esta pandemia nos enseñe y nos haga ser un mundo mejor y no se nos olvide esto que nos está pasando para tratar de ser mejor personas, como usted bien decía, un mundo mejor, un mundo sustentable, un mundo justo, un mundo incluyente. Ojalá que nos detengamos y que verdaderamente después de esto haya un cambio verdadero. Le comento también que compramos su libro, por aquí lo tenemos. Sí nos costó un poquito de trabajo decirles que en la editorial Crefal no tienen existencia ahorita de sus libros y bueno, no se pueden obtener de esta manera, entonces lo tienen que descargar gratuitamente o lo tienen que comprar de otra manera, pero no puedo decir la manera porque luego también hay sanciones. Fue la manera en que lo compramos nosotros, pero verdaderamente yo creo que sus libros son más que importantes leerlos, todos los que están inmiscuidos en esto de la educación y todos de alguna manera somos padres de familia y deberíamos de también inmiscuirnos, es parte de nuestra responsabilidad también. Y decirles que el doctor Reimers, además de todo, es miembro de la Comisión de Alto Nivel de la UNESCO, es decir, de la Organización Nacional de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Entonces es para nosotros verdaderamente un honor, doctor, que esté con nosotros. Vamos a hacerle llegar su reconocimiento que dice así: el Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado, del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE y Sésamo Workshop otorga el reconocimiento al doctor Fernando M. Reimers, director de la Iniciativa Global de Innovación Educativa y del Programa de Maestría en Políticas de Educación Internacional de la Universidad de Harvard, por su participación como ponente en el Segundo Congreso Internacional para Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil del CENTISTE, compromiso con la primera infancia, la infinita niñez, modalidad en línea, con el tema Educando Ciudadanos Globales, realizado el 23 de abril del 2021 desde la Sala Internacional Dr. Julio Cortázar Terrazas y firmado por el director general del ISSSTE, el maestro Luis Antonio Ramírez Pineda, la licenciada Brenda Campos Nesme, directora de Impacto Social para América Latina, Sésamo Workshop, y el licenciado Luis Miguel Victoria Ranfla, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del CENTISTE. Suma de voluntades para transformar, es el lema de este sindicato. Y bueno, también le haremos llegar un obsequio que con mucho cariño, verdaderamente es un honor haberlo tenido con nosotros, que con mucho cariño le haremos llegar respeto y admiración por el trabajo que ha venido realizando y por la trayectoria que usted tiene. Doctor, le vamos a hacer llegar un obsequio con mucho cariño hasta el lugar donde usted está, la dirección que usted nos envió. Muchísimas gracias y ojalá en alguna otra ocasión nos pueda volver a acompañar. Gracias y que tenga buen día, doctor. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto estar con ustedes. Adiós. Nuestra próxima ponente es fundadora de Atentamente y presidente de Global Dignity México. Estudió la maestría en Mente, Cerebro y Educación en la Universidad de Harvard y la licenciatura en Física en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su trabajo se enfoca en el desarrollo curricular, la formación docente y en la vinculación entre la investigación científica y la práctica pedagógica de la educación socioemocional y la ética. Desde Atentamente ha desarrollado e impartido diversos programas de educación socioemocional en el ámbito educativo, así como en empresas e instituciones gubernamentales. Como consultora de la SEP, participó en el diseño del currículum de educación socioemocional en educación básica.
En el marco teórico, el currículum y las estrategias de formación directiva y docente del programa Constrúyete. En las materias de educación socioemocional para preescolar, primaria y secundaria de las escuelas normales. En la materia para padres de familia sobre el desarrollo socioemocional en la primera infancia, así como en la formación de supervisores docentes y directivos a nivel nacional. Es coautora de 7 libros de educación socioemocional y educativa cívica y ética y conferencista internacional. Entre sus más recientes participaciones destacan el Foro WISE en Qatar. Actualmente encabeza el programa de educación de Atentamente Consultores, asesora a la SEP en temas de ética y educación socioemocional. Es parte del Consejo Consultor de la UNESCO y es parte del Comité Directivo de la Alianza Gobla, Aprendizaje Socioemocional Caranga, con el tema El desarrollo socioemocional, la base del bienestar emocional y la ética. Damos la cordial bienvenida a la maestra Emiliana Rodríguez Morales, directora de Educación de Atentamente AC. Bienvenida. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Es realmente un privilegio estar el día de hoy con ustedes y también estar en este congreso con ponentes tan extraordinarios como el profesor Reimers, que nos acaba de regalar una reflexión realmente extraordinaria. Yo tuve la suerte de ser su estudiante hace algunos años y pues es una persona de la que nunca cesamos de aprender. Y además el tema del profesor Reimers realmente nos dio el contexto para lo que vamos a estar trabajando esta mañana, que tiene que ver con el desarrollo socioemocional como la base del bienestar y la base de la ética. Para comenzar, me gustaría que hagamos una pequeña reflexión. Si bien esta es una conferencia, me gustaría que fuera una conferencia interactiva, aprovechando también su presencia en las redes y sé que pueden mandar comentarios. Entonces, me gustaría comenzar con esta pequeña reflexión personal sobre 3 preguntas que considero esenciales. En esta pausa que estamos haciendo, en este mirarnos al espejo como nos sugería el doctor Reimers, es importante preguntarnos constantemente cuál es nuestro propósito, qué realmente deseamos, qué anhelamos para nosotros como personas, como seres humanos. Y los invito a por un momentito pensar en eso. Pero no solo eso, sino también pensar en aquello que deseamos, que anhelamos para todos los niños y niñas con los que estamos constantemente en interacción. Por supuesto, si tenemos hijas e hijos, ¿qué deseamos para ellos? Pero no solo quedarnos ahí, sino realmente pensar en lo que queremos para los niños y niñas y jóvenes de México y también del mundo. ¿Qué quisiéramos para ellos y para ellas? Y finalmente los invito a pensar un momento, también quizá reflexionando, sintetizando toda la información que nos acaban de dar en la ponencia anterior, ¿cuál consideran que es el propósito de la educación? Y ahora el reto que tengo para ustedes es tratar de sintetizar la respuesta a estas 3 preguntas en una sola palabra, es decir, si en una sola palabra pudieran explicar lo que desean para ustedes, para los niños y niñas de México y el mundo, y el propósito de la educación, ¿qué palabra elegirían? Los invito a que nos compartan estas respuestas por las redes para empezar a tener un poco de interacción entre nosotros. Y mientras ustedes responden esta pregunta, recuerden en una sola palabra, también los quiero invitar a que empecemos con un pequeño ejercicio, ¿sí? A que nos involucremos en esta conferencia y en el resto de los eventos que estarán el día de hoy, con un pequeño ejercicio que consiste en practicar lo que le llamo la escucha atenta. Entonces, yo sé que es muy complejo estar, por ejemplo, frente a una pantalla, a lo mejor algunos de ustedes están en su teléfono celular viendo esta conferencia, y por supuesto que hay muchísimos estímulos alrededor. A lo mejor estamos en casa y entonces tenemos también a nuestros familiares, a lo mejor hijos o hijas que también están haciendo sus propias actividades, a lo mejor hay sonidos alrededor, pero también algo bien importante es que muchas veces estamos escuchando, estamos atendiendo a algo y mientras lo hacemos está el ruido interior de nuestra mente. No me dejarán mentir que cuando nosotros escuchamos a otra persona, hay como un diálogo interno que no cesa, ¿verdad? En Atentamente le llamamos juguetonamente a ese diálogo interno como el chango de la mente. Y es el chango de la mente porque ese changuito está
muchas veces saltando de una idea a otra, de una actividad a otra, estás revisando el WhatsApp en lo que estamos viendo la conferencia, en fin, están muchas cosas a la vez y eso nos impide realmente aprovechar este momento que tenemos juntos y aprovechar lo que la otra persona nos puede compartir. Entonces, el ejercicio que les quiero compartir es empezar a entrenarnos en una habilidad socioemocional importantísima, la escucha atenta. Para esto les voy a pedir que en este momento mantengan un 30% de su atención mirando hacia adentro. Es decir, empezando a notar cuáles son sus propias tendencias cuando escuchan, ya sea esta conferencia o cuando escuchan a alguien. Por ejemplo, quizá tienen la tendencia simplemente a distraerse y para cuando se dan cuenta ya están pensando en otra cosa. Si es así, los invito a notarlo, dejarlo pasar y regresar su atención una y otra vez a lo que estamos escuchando. Otra tendencia que a veces tenemos es decir, ay, esto ya me lo sé, ya lo escuché. Podemos hacer juicios también sobre lo que está pasando, etc. Y en esos juicios, ¿verdad? Y preconcepciones, se nos va la oportunidad valiosísima de aprender. Entonces los invito a que cada vez que venga uno de estos juicios, nuevamente lo notemos, lo dejemos pasar y conscientemente regresemos una y otra vez a lo que estamos escuchando. Esta es una de las habilidades más importantes que podemos aprender. El doctor Vizquerra, que también es uno de los grandes investigadores en el tema de educación socioemocional, hace unos años vino a México y le pregunté, doctor, yo le quiero preguntar, si solo tuviera 5 minutos con educadores, con profesores, con padres y madres de familia, ¿qué les compartiría? ¿Y saben qué me respondió? La habilidad más importante, o una de las 5 más importantes, que es la de escuchar. Entonces los invito a que hagamos este ejercicio a lo largo de la conferencia y por supuesto también a que cuando estemos compartiendo, que en este caso es por medio del chat, apliquemos el habla atenta o el chat atento, ¿no? Que eso tiene que ver, hablar desde nuestra experiencia. No, ahorita no les estamos haciendo ningún examen, entonces pueden hablar desde su experiencia, breve y conciso, por supuesto relacionado con el tema y amable. ¿Están de acuerdo con ese ejercicio? Los invito a practicarlo. Y ahora sí, espero que hayan llegado muchas respuestas que nos den luz sobre lo que quieren para ustedes, lo que quieren para niños, niñas y jóvenes y también el propósito de la educación. Cuando estoy interactuando, ¿verdad?, con docentes como ustedes, que he tenido la oportunidad de hacer estas preguntas a miles de docentes en México y en otros lugares del mundo, usualmente me llegan palabras que podemos clasificar en estas 3 cajitas que están aquí en la pantalla. Las primeras respuestas usualmente tienen que ver con que todos queremos algo relacionado con el bienestar. Entonces las palabras bienestar, felicidad, plenitud, estoy segura que ya están saliendo por ahí en el chat, ¿verdad? Felicidad, amor, empatía, integridad, sabiduría, esperanza, amor, cariño, felicidad, valores, crecimiento, desarrollo y empatía, equidad, maravilloso. Paz, esperanza y fe, justicia, respeto, crecimiento, un mundo mejor, éxito, perseverancia. Excelente, justamente, ¿verdad? Tenemos muchas relacionadas con el bienestar, pero no solo el bienestar, amor, paz, valores, ¿no? Dijeron la palabra completa. Valores. Todo esto también es muy importante para nosotros, para nuestros niños y niñas y para la educación. Y también ustedes están hablando de crecimiento, ¿verdad? Que eso tiene que ver con el rubro de aprendizaje. Todos queremos también para nosotros y para los niños y niñas, y por supuesto con el propósito de la educación, poder realmente desarrollar todos nuestros potenciales y crecer. Esto es algo importantísimo, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer en lo que resta del tiempo juntos es entender cómo es que la educación socioemocional y sobre todo en la etapa de desarrollo con los que ustedes trabajan, ¿verdad? En la primera infancia, realmente es clave para cultivar este bienestar, para cultivar una sociedad con valores y además para el aprendizaje. Comencemos por el bienestar. Pero antes de eso, de comenzar con el bienestar, les quiero pedir que un momentito imaginen, ¿sí?, cómo sería si, por ejemplo, en las estancias donde trabajan, si en el barrio, la colonia donde ustedes viven,
realmente todos los niños y niñas, adultos, todas las personas vivieran con este bienestar, con estos valores y con esta capacidad de aprendizaje y de crecimiento. ¿Ya se imaginaron un momentito? ¿Cómo se vería? ¿Cómo serían las relaciones? ¿Cómo serían también la manera de interactuar? ¿Cómo se verían los espacios cuando las personas tenemos todo eso? ¿Ya se lo imaginaron? Muy bien. Entonces ahora les quiero preguntar también por el chat, del 0 al 10, ¿qué tanto sientes que tu visión se parece al México que vivimos hoy? ¿Sí? Donde 0 es, no hombre, pues mi visión no tiene nada que ver con el México que estamos viviendo hoy. Y donde 10 es que efectivamente mi visión sobre bienestar, valores, etcétera, ya es lo que vivo todos los días, en todos los lugares donde estoy. Entonces, del 0 al 10, ¿qué tanto sientes que tu visión se parece al México que vivimos hoy? 4. Reprobados. Rosa Liliana 0. Yadira Buclón, ya dijo otra cosa, alegría. Profesor Eli 6. Karen García 10. Margarita Cervantes 0. Irma Ramírez 1. Ángela Patricia León Barreto 5. Rosa Antonio 8. Angélica Rodríguez 0. Miriam Nancy Arce de Lascano 6. Renata Castro Mejía 6, Jorge García 2, Katia Varela Guzmán 7, Omar Alejandro 4, Judith Flores 6, Blanca Gómez Hernández 6, Rebeca Magdalena 6, Fernanda Olivas 8, Flor Rodríguez 7, Guadalupe Rodríguez 0, Nancy Xochitl 8, Elizabeth Chacón 4, Marcela Graciela Pulquero 2, Ale Macías 7, Silvia Lorena González 1, María Elena Salgado 7, Lorena Guerrero Becerril 6, María Luisa Navarro 6, Sandra Telle 5, Luz María Ramírez 9, Verónica Sánchez Aguilar 8, Silvia Bustos Ortega 7. ¿Todos? Yo creo que así estamos bien. Ya nos dieron una visión más o menos. Y de los que escuché, pues creo que si hiciéramos un promedio, no pasamos, ¿verdad? Hay unos poquitos que son más optimistas, ¿verdad? Que nos dieron un 6, un 7, escuché un 10 incluso por ahí, pero también escuché muchísimos 2, 4, 6, que nos dice que efectivamente todavía no estamos en esa visión, ¿verdad? Todavía tenemos mucho trabajo que hacer, tenemos muchos retos a los cuales enfrentarnos. Y los que efectivamente dijeron que no estamos viviendo ese México de ensueño, pues están en lo correcto porque tenemos muchos retos hoy en día. Y de hecho el doctor Reimers también ya nos hizo un recorrido de todos los desafíos que además estamos atravesando y que se han exacerbado a causa de la pandemia. Retos a nivel de aprendizaje, a nivel de salud física y de salud mental, retos también económicos, ¿verdad? Y todo esto está haciendo que se expanda además la brecha de desigualdad. Entonces, esta es la realidad que vivimos. Todos queremos estar bien, todos queremos tener este amor, esta paz, esta equidad. Sin embargo, claramente no estamos ahí. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Algo que es muy importante es entender cuáles son las dimensiones, por ejemplo, de este bienestar que buscamos, ¿verdad? La primera de nuestras cajitas. Y algo para importante es que el bienestar tiene muchas dimensiones. Este es un modelo del doctor Rafael Vizquerra, donde reconoce que para tener bienestar, ese bienestar que anhelamos, hay que cuidar, por supuesto, el aspecto material, el aspecto físico que tiene que ver con la salud, el aspecto social que tiene que ver con las relaciones, el aspecto profesional es muy importante para el bienestar y por profesional también me refiero a, por ejemplo, el bienestar que viene cuando tenemos la capacidad de lograr algo, que lo podemos ver desde los niños más pequeñitos, cuando logran, por ejemplo, subir ese escaloncito que no podían o cuando logran por primera vez leer algo, entonces eso también nos genera mucho bienestar. Sin embargo, hay una dimensión del bienestar que a veces pasa desapercibida, que ha pasado desapercibida por la educación por mucho tiempo y que también nos decía el doctor Reimers, la pandemia nos ha hecho empezar a verla y a valorarla particularmente. Y esta es la dimensión emocional del bienestar. Resulta que una persona puede tener todo resuelto materialmente, puede estar sana,
puede estar conectada y rodeada de seres queridos, incluso ser famosa, puede tener el trabajo de sus sueños y aún así, no me dejan mentir, sentirse estresada, frustrada, insatisfecha, enojada, al grado, por ejemplo, de abusar de otros o incluso de lastimarse a sí misma. ¿Conocen a alguien así? Yo creo que sí, conocerán personas incluso famosas que tienen esas características. Pero también sabemos que, por ejemplo, personas que tienen carencias materiales, que están atravesando por crisis de salud, que se han tenido que desconectar o aislar, como a tantas personas les ha pasado ahora con la pandemia, que a lo mejor han perdido incluso su trabajo, pueden tener una dimensión de calma, de estabilidad interna, una capacidad de conectarse con otros, de empatizar, de colaborar y también de tener una perspectiva amplia y positiva que les permite recuperarse mejor de esa situación, que es la base de la resiliencia y del florecimiento humano. Esto es el bienestar emocional. Bienestar emocional no tiene que ver con estar todo el tiempo felices o que nunca nos enojemos o estresemos, sino que tenemos esas habilidades clave que en medio de circunstancias complejas nos permiten recuperarnos. Y que cuando además todas las situaciones externas están más en su lugar, definitivamente son las capacidades internas que nos permiten florecer tanto como individuos como como sociedad. Y una de las grandes noticias es que este bienestar emocional se puede cultivar, se puede desarrollar. No es algo que esté atado simplemente a la personalidad, si nací con eso o no, o a la suerte, ¿verdad? Sino es algo que los neurocientíficos han descubierto que depende, de hecho, del cultivo de 4 características o 4 pilares muy importantes que les llamamos el ABCD del bienestar emocional. Resulta que este bienestar interno está muy relacionado con nuestra capacidad de poner atención. Esa es la A del bienestar emocional, la atención. La atención se refiere a poder mantenernos con la mente presente, con calma y a la vez con perspectiva y claridad en todo momento. La capacidad, por ejemplo, de retirar nuestra atención de elementos no constructivos o de esas distracciones que les contaba para poder realmente estar en lo que sea más relevante para ese momento. Por ejemplo, estar muy atentos y presentes a las necesidades de los niños y niñas con las que trabajamos. Pero no solo se necesita la atención para estar bien, se necesita la B, que la B en este caso es de bondad. Y por bondad no me refiero a ser buenitos y a que entonces digamos que sí a todo, sino bondad de hecho se define como este deseo y esta intención constante de promover el bienestar, tanto el propio como los de todos los que nos rodean. Esta bondad requiere de habilidades como el desarrollo de la empatía, la toma de perspectiva, el aprecio y la gratitud, que también son habilidades que podemos desarrollar, también la compasión, el deseo de aliviar el sufrimiento de otros. Y además algo interesante que han visto los neurocientíficos es que cada vez que nosotros ampliamos nuestro círculo de cuidado y de bondad, de hecho se activan partes en el cerebro que están relacionados con nuestro propio bienestar. Así que los primeros beneficiados en practicar la bondad, pues somos nosotros. La C es de claridad. Esto tiene que ver con tener una mente clara, creativa, objetiva, con perspectiva y también crítica. Sobre todo crítica hacia las muchas historias que nos contamos, por ejemplo, cuando tenemos emociones como el enojo, como la angustia o el miedo. Resulta que las emociones no solamente se sienten en el cuerpo, las emociones tienen un aspecto psicológico muy importante. Las emociones vienen con historias. Acuérdense, por ejemplo, de alguna vez que estuvieron enojados o enojadas. ¿Ya se acordaron? Traten de recordar qué estaban pensando en esos momentos. Cuando estamos enojados, muchas veces vienen pensamientos como es que nunca me escucha. Siempre hace lo mismo y lo hace para lastimarme, ¿verdad? Y los siempre y los nunca ya son visiones poco claras, son exageradas. Aaron Beck, el padre de la terapia cognitivo-conductual,
decía que cuando estamos enojados, el 90% de la manera en que interpretamos una situación está sesgada o exagerada. Entonces, cultivar una mente clara y con perspectiva también es una de las bases esenciales del bienestar. Y finalmente la D. La D es este sentido de dirección y propósito, que de hecho es lo que acabamos de trabajar. Al pensar en lo que anhelamos, en lo que queremos para los niños y niñas, si pueden traer a su mente un momentito ese sentido de dirección y propósito a todo lo que estén haciendo, realmente podemos transformar nuestra experiencia. Además, se ha visto que cuando tenemos este propósito muy claro y nuestro deseo de bienestar está ahí a flor de piel, este es un gran protector ante el estrés, que yo sé que todos ustedes pues hemos atravesado por momentos muy difíciles y de mucho estrés en este último año de pandemia. Y como decía el doctor Reimers, pues las cosas no se solucionan tan rápido, ¿verdad? Nos falta todavía mucho tiempo y muchos retos y desafíos que tendremos que enfrentar juntos, pero será más fácil si tenemos este sentido de propósito y de dirección bien claro y establecido en nosotros. Y imagínense que están en medio de esa ola. ¿Ya la vieron ahí? A lo mejor algunos de ustedes sí saben nadar, pero yo, por ejemplo, soy muy mala nadando. Y entonces, si a mí me pusieran en medio de esa ola, yo estaría aterrada. Pero si ven ahí, también hay un surfista, que lejos de estar aterrado, como yo estaría, él está pleno, ¿verdad? Está feliz, está disfrutando de la ola, a lo mejor hasta viajó muchísimo y se gastó sus ahorros solo por la oportunidad de estar ahí. ¿Cuál es la diferencia entre, por ejemplo, yo, que estaría aterrada en la ola, y ese surfista? La gran diferencia son las habilidades. Este surfista no solo es un gran nadador, sino además ha desarrollado todas las habilidades para surfear esas olas. Estos ABCDs del bienestar emocional son habilidades internas que podemos desarrollar y que van a ser indispensables para surfear todas las olas, ¿verdad? Que parece este maremoto o retos que estamos constantemente enfrentando en nuestro día a día. Entonces, la invitación, y algo que trabajaremos en los siguientes minutos también, son estrategias para poder desarrollar estos ABCDs del bienestar emocional. Que les quiero decir que además estos ABCDs son la base para el desarrollo de muchas otras habilidades importantísimas, de las cuales también ya se han hablado, que son las habilidades socioemocionales. Aquí están viendo ustedes el modelo de educación socioemocional que se tiene para la educación básica. La idea es que en las estancias podamos sentar las bases para que los niños y niñas realmente desarrollen esa capacidad para conocerse, esa capacidad para autorregularse o gobernarse a sí mismos, como nos explicaba el doctor Reimers, estas capacidades interpersonales, ¿verdad?, de empatía y de colaboración, y también de autonomía, que sabemos que son esenciales para una educación realmente integral. ¿Cómo se desarrollan todas estas habilidades tan complejas? Una sencilla base son estos ABCDs del bienestar emocional. No solo eso, sino que además, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una mente atenta y clara, ¿verdad? Tenemos esta actitud bondadosa, empática hacia nosotros y hacia otros, por ejemplo, pues justamente esos elementos son la base del autoconocimiento. La capacidad, por ejemplo, de ver mis historias con la claridad, eso es la base de la autorregulación. Cuando además esta claridad, esta perspectiva, este sentido de bondad, ¿verdad?, y esta mente atenta la dirijo a otros, a mis conversaciones, a mis diálogos, pues entonces eso es la base de la empatía y la colaboración. Y cuando lleva esa atención, ¿verdad?, totalmente presente, esta perspectiva, este sentido de dirección que no solamente busca mi bienestar, sino realmente el bienestar a nivel de un sistema, pues esa es la base de la toma de decisiones responsables y también de la perseverancia. Por eso son importantes estos pequeños elementos que vamos a empezar a trabajar. Y antes de empezar con los ejercicios como tal, me quiero detener en algo muy importante. Vimos que lo que queremos tiene que ver con bienestar, que ya hablamos un poco sobre eso, pero también uno de nuestros propósitos es el aprendizaje, es el crecimiento. Entonces me gustaría que viéramos que, de hecho, el empezar a trabajar con los ABCDs y trabajar además ya en estas competencias más complejas, como por ejemplo la regulación de las emociones, de hecho es clave para el aprendizaje.
Hace ya varias décadas, en Nueva Zelanda, una serie de investigadores hicieron un experimento donde ellos empezaron a evaluar diferentes habilidades, condiciones que tenían niños, por ejemplo, entre los 4 y 6 años, y siguieron esos niños a lo largo de la vida hasta que tenían hasta más de 20 y tantos años, para ver cuáles eran las condiciones en la educación inicial que predecían mejor el éxito en la edad adulta. ¿Y saben cuál fue la habilidad más relevante y significativa? Justo la que ven en la pantalla, la capacidad de regular las emociones. Y pongo esa imagen porque cuando hicieron esta evaluación, una manera que tenían los investigadores para medir la regulación emocional de los niños era con el ejercicio del bombón, un ejercicio muy famoso donde les ofrecían a los pequeñitos un bombón y el investigador les decía, te voy a dejar con el bombón un ratito, me voy a ir. Si para cuando regrese no te has comido ese bombón, te voy a dar un segundo bombón, ¿sí? Esa era la promesa. Entonces, pues vieron que algunos pequeñitos pues tenían esa capacidad de regular su deseo de comer el bombón con la promesa de que iban a recibir 2 y otros pues simplemente no lo lograban, ¿verdad? Entonces, ese fue una de las investigaciones seminales donde, aquí están los resultados tal cual de los artículos, pero se resumen así. Lo que vieron es que los niños que tenían mayor regulación emocional, ese factor era un predictor de un mayor estatus socioeconómico, mayor salud física y mental, mayor calidad de vida, éxito profesional, mejores relaciones de pareja, más seguridad, menos crimen, respuestas impulsivas y conductas de riesgo, y era más importante para el éxito académico que el coeficiente intelectual, y predecía el desempeño académico en lectura y en matemáticas. No solo eso, sino que además, años después, James Heckman ganó el Premio Nobel de Economía con una investigación donde él demostró que también la educación socioemocional y esta capacidad, por ejemplo, de regulación, ¿verdad?, de orientarse a un propósito, las habilidades sociales, sobre todo en los primeros años de vida, eran la clave para disminuir la brecha de desigualdad. Él decía que las capacidades, las habilidades, engendran a otras habilidades y que las habilidades clave que necesitan los niños, sobre todo en la primera infancia, que van a sentar las bases para su desarrollo de las habilidades cognitivas, las habilidades más complejas interpersonales e intrapersonales que nos dijo el doctor Reimers, esa base estaba dada, como dice en la diapositiva, con el autocontrol, la capacidad de regular emociones, la orientación a un propósito, la no dispersión y la sociabilidad. Todo desarrollo socioemocional. Y de hecho también hizo un análisis económico, donde él demostró que por cada dólar, imagínense, por cada 20 pesos que invertimos en el desarrollo socioemocional en la primera infancia, el retorno de inversión para la sociedad es de $11, ¿no? De unos 220 pesos. Entonces, además demostró que si hay algo en lo que vale la pena invertir, es en la educación socioemocional durante la primera infancia. No solo eso, sino que además, pues estos elementos de la educación socioemocional abonan directamente a muchos de los objetivos de desarrollo sostenible que también nos presentó el doctor Reimers. Abonan a una educación de calidad. Sabemos, por ejemplo, que la educación socioemocional promueve en un 27% el mejor desempeño, en un 57% la mejora de competencias sociales, emocionales y académicas, que es la base y promueve la salud mental y física también, y que son las bases para promover una cultura de paz. Y en esto me quiero detener, en la cultura de paz, porque también dijimos al inicio de la conferencia que otros de los elementos que queremos para nosotros, para los niños y niñas, y también que es un propósito de la educación, son los valores, ¿verdad? Esta educación ética. Resulta que, por ejemplo, para que un niño o una niña pueda ser respetuosa cuando está en medio de un conflicto, necesita de ciertas habilidades. No basta con que sepa que es importante ser respetuosa, ni siquiera basta con que quiera ser respetuosa, sino que necesita, por ejemplo, poder regular su enojo, porque si le dijeron o hicieron algo que la lastimó, va a estar enojada. Y el enojo, por ejemplo, es la base interna de la agresión. Pero ella tiene que conocer eso
tiene que conocer qué es el enojo, cómo se manifiesta en ella, cómo se expresa en su cuerpo y en su mente, porque además a veces cuando estamos enojados, ni nosotros mismos nos damos cuenta que estamos enojados. Entonces, una pequeñita tiene que conocer eso y tiene que tener estrategias para regular ese enojo, para responder, en vez de con un golpe, con un grito, con una grosería, para responder de manera respetuosa. Si quiere resolver el conflicto, no solo se quedará en eso, sino necesitará también habilidades de comunicación, ¿verdad? Preguntarle, oye, ¿por qué me hiciste eso? O de comunicación para pedir ayuda a tiempo y de manera asertiva en estos conflictos. Entonces, las habilidades socioemocionales son las habilidades básicas para el comportamiento ético. Y aquí les comparto simplemente un resumen de lo que sabemos hoy de la investigación. Sabemos que la educación socioemocional pues mejora el proceso de aprendizaje y desempeño académico, pero que también es muy importante para los docentes, para las educadoras, para todos los agentes educativos. Resulta que a veces he preguntado, por ejemplo, a los docentes, ¿cuáles son tus principales problemas o conflictos para enseñar? ¿Verdad? Y no solo docentes, sino también agentes, como les decía, agentes educativos, todas las personas que estamos trabajando con niños y niñas. Y muchas veces lo que me dicen es, híjole, son los papás. O son mis propios colegas. O es que los niños y niñas no me ponen atención. Todos esos conflictos tienen que ver con un aspecto socioemocional de las relaciones. Entonces, la educación socioemocional para nosotros como adultos que estamos interactuando con niñas y niños va a mejorar nuestro desempeño. Mejora el clima en las aulas, mejora la salud física y mental, previene conductas de riesgo, como les decía, promueve el desarrollo cívico y el desarrollo ético, mejora el desempeño profesional en diferentes áreas, promueve este bienestar emocional del que hablamos, el bienestar social y, como demostró James Heckman, son una buena inversión. México es uno de los países del mundo que fueron los primeros en introducir el aprendizaje socioemocional como parte de su currículum a nivel federal. Esto nos puso también, digamos, en el reflector, porque primero fue Singapur, después fue México, los países que empezamos con este movimiento. Pero una cosa es que esté en la política pública y una cosa es que realmente lo vivamos y lo estemos demostrando en cada una de nuestras interacciones. Como bien lo mencionó el doctor Reimers, estas habilidades no se aprenden en una conferencia o en un fin de semana. Requerimos de su práctica constante. En otras investigaciones y laboratorios, como por ejemplo el Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad de Harvard, el doctor Shonkoff es muy enfático en decir cómo desde hace años sabemos de la importancia de estas habilidades, pero por muchos años simplemente nos dedicamos a informarles esto a los padres y madres de familia y a los educadores y a los docentes. Les informamos. Es muy importante que regules tus emociones, es muy importante que modeles la empatía, pero no necesariamente les decimos cómo, ni tienen necesariamente el tiempo y las estrategias validadas para desarrollar estas habilidades. Porque si bien todos tenemos algo de esto, hoy sabemos también que todas estas habilidades se pueden desarrollar no solamente en la primera infancia, sino a lo largo de toda la vida, y que de hecho es nuestra responsabilidad frente a un grupo el que realmente invirtamos el tiempo en desarrollar estas habilidades. Y la gran noticia es que mientras desarrollamos estas habilidades, pues vamos a empezar a saborear los beneficios de las mismas, como este bienestar emocional. Pero efectivamente hay edades claves para el desarrollo de las habilidades socioemocionales. En esta gráfica, que la tomé de una exposición de la OSD, de Andreas Schleicher, que es su director en educación, él explicaba justamente cómo el cerebro y la sensibilidad de cambio, la posibilidad de cambio del cerebro va variando con la edad. Si ven en esta gráfica, ahí tenemos, por ejemplo, en color rojo, cómo es sensible el cerebro y cómo se van desarrollando las habilidades claves a lo largo de los años. En rojo está el lenguaje, en verde están la capacidad de empezar a trabajar con números, en morado están las habilidades sociales y en azul están las habilidades de control emocional. En los primeros 3 años de vida es cuando el cerebro está realmente desarrollando la arquitectura emocional
que va a dictar, digamos, o va a ser la base sobre la que se van desarrollando todas las otras habilidades en los 3 primeros años. Y después esa sensibilidad no es que desaparezca, sigue a lo largo de toda la vida. De hecho, por ejemplo, la habilidad de regular las emociones tiene que ver con el desarrollo de la corteza prefrontal del cerebro, que es esta parte de aquí enfrente, y la corteza prefrontal sabemos que no se termina de desarrollar hasta pasados los 23, 24 años, ¿sí? Entonces, esta capacidad no desaparece, pero como ven, disminuye drásticamente. Así que es en esos primeros 3 años que podemos realmente hacer la diferencia y podemos ayudar a los niños y niñas a sentar estas bases fisiológicas de su bienestar y crecimiento. Entonces, ¿qué creen? ¿Es o no importante el desarrollo socioemocional de los infantes? Ahí se cortó un poquito la diapositiva, pero ¿es o no importante el desarrollo socioemocional en los infantes? ¿Qué dicen por ahí? La investigación nos dice que es importantísimo, pero ahora, ¿y cómo se desarrolla, verdad? ¿Cómo se enseña? Nosotros, por ejemplo, en las estancias, ¿qué podemos hacer para promover este desarrollo socioemocional? Entonces, primero es muy importante entender algunos elementos básicos del desarrollo infantil en estas edades. Por ejemplo, sabemos que en esos primeros 3 años de vida es cuando el cerebro es efectivamente más maleable. El número de conexiones que estamos viendo a nivel de las neuronas es increíble y es de una cantidad que nunca vamos a ver otra vez en nuestra vida. Más de 1 millón de conexiones neuronales nuevas por segundo suceden en esas cortas edades, ¿sí? Entonces, eso lo tenemos que tomar muy en cuenta, que los niños y niñas que tenemos enfrente realmente están absorbiendo a una velocidad impresionante todo lo que nosotros estamos comunicando a través de nuestra interacción, porque sobre todo las conexiones neuronales, la dirección que van a tener, se dan a través de la interacción constante. ¿Con quiénes? Pues con los adultos que estamos interactuando con ellos. En esos primeros años de vida es que se empieza a formar y a consolidar ese tema emocional más básico, pero algo bien importante, esas bases del sistema emocional, ¿sí? Y esa capacidad, por ejemplo, las conexiones que van a necesitar los niños para aprender a regularse, no las tienen conformadas en los primeros años. Para que se formen de manera saludable, nosotros los adultos somos los que los tenemos que ayudar a regularse. Un niño que está llorando no se va a autorregular. La manera en que nosotros los ayudamos a autorregularse en el futuro es nosotros dándolos ese espacio seguro, ¿verdad? Ese espacio de confianza, esa cercanía, esa respuesta inmediata que les ayuda a entender que están seguros. Y entonces eso va a fomentar el desarrollo de las conexiones neuronales que son esenciales para la autorregulación después. En ese momento, en esos primeros años de vida, también están formando las primeras asociaciones y patrones que van a ser la base sobre la cual van a empezar a leer el mundo. El cerebro, digamos, social, las habilidades sociales, no se desarrollan en esos primeritos años de vida. Esas son habilidades más complejas sobre las que después van desarrollando. Entonces no esperen que a los 2 años un niño sea empático, ¿verdad? O un niño esté compartiendo las cosas, porque su cerebro todavía tiene que madurar un poco más para que pueda ir desarrollando esas habilidades. Pero si nosotros lo entendemos, vamos a poder tener la paciencia y el acompañamiento para ayudarlo a que los desarrollen sanamente. Y algo importantísimo es entonces, ¿qué? ¿Qué es lo que ayuda a que los niños desarrollen este cerebro sano? Estas bases para el desarrollo de todas las demás competencias complejas son los vínculos amorosos. Se ha visto que cuando un niño o una niña está interactuando, por ejemplo, con un adulto de manera empática, donde hay ese intercambio de sonrisas, de comunicación, etc., el cerebro del niño es como si de repente se prendiera y empezara a hacer todas las conexiones neuronales necesarias para su sano desarrollo. Entonces, esto es importantísimo, porque algo que también nos compartía el doctor Reimers es que hoy sabemos, gracias a la neurociencia, que para garantizar este sano desarrollo, básicamente hay que entender 2 cosas importantes. Primero, que a esta edad, esos periodos de estrés prolongado, esos periodos donde el niño o la niña tiene miedo y angustia y no hay nadie
que esté ahí presente para regularlo, para hacerlo sentir seguro, eso genera lo que llamamos estrés tóxico. Y el estrés tóxico lo que hace es que interviene, obstaculiza el sano desarrollo de esas conexiones neuronales que están pasando en esa edad. Lo que vemos ahí es una imagen de un texto gratuito que también pueden descargar todos ustedes, que se llama El desarrollo socioemocional a base del bienestar, que publicó la Secretaría de Educación Pública. Es una guía para padres y madres de familia. Esta es una imagen tomada de ese libro, donde pues lo que vemos básicamente es que en el cerebro, en esa edad, se están formando las conexiones neuronales de áreas importantísimas en el cerebro, y donde ven los tachecitos son las áreas afectadas por el estrés tóxico, ¿sí? Entonces el estrés tóxico puede obstaculizar el desarrollo de habilidades motoras, el desarrollo del lenguaje, del control del comportamiento, de la autorregulación. Pero esto nosotros lo podemos prevenir, podemos trabajar con ello si nosotros cultivamos estos vínculos amorosos. Ahorita regreso a esto. Nutrir los lazos afectivos pueden prevenir y reparar los efectos del estrés. Y algo que sí quiero señalar es que el estrés tóxico, el estrés prolongado, el estrés intenso, donde no hay un adulto presente para contener a los pequeños, ese es el que se vuelve tóxico y dañino. Porque el estrés, de hecho, en sí mismo es una respuesta natural y evolutiva, ¿verdad? ¿Ustedes creen que esa gacelita ahí está muy relajada? Por supuesto que no, ¿verdad? Esa gacela tiene activada, de hecho, la respuesta del estrés, porque el estrés nos ayuda a identificar, por ejemplo, cuando estamos frente a un riesgo y prepara todo nuestro sistema para que podamos enfrentarlo. Entonces, el estrés en sí mismo no es malo. El tema es cómo lo tratamos. Y en los pequeños, dado que ellos no se pueden autorregular, nosotros tenemos que ser esa persona que les da ese vínculo, esa seguridad, para que les ayude a regularse, a regresar a su estado de equilibrio y entonces a formar todas las conexiones neuronales para que puedan salir adelante. Vemos ahí también en este diagrama del cerebro cómo justamente estos vínculos amorosos activan y promueven las conexiones neuronales, donde también afecta el estrés tóxico. Pero ahora, ¿cómo se educa esto? Como decía el doctor Reimers, en estas etapas de desarrollo, y la verdad es que en gran medida todo a lo largo de la vida, esto se educa con el ejemplo, ¿sí? Cuando estamos, por ejemplo, en situaciones complejas, que tenemos a 3 pequeñitos llorando al mismo tiempo y que además nosotros mismos estamos pasando por una crisis personal, familiar, estamos angustiados, estresados, no dormimos bien, es muy fácil que la respuesta del estrés también se nos contagie a nosotros, ¿verdad? Y entonces los pequeñitos están enojados, estresados, etcétera, y nosotros nos enganchamos con eso. Cuando eso sucede, ya perdimos, ¿sí? Porque entonces ellos que están desarrollando apenas su corteza prefrontal, si nosotros la perdemos, porque estamos también en esa modalidad de sobrevivencia, pues no hay manera de que podamos ayudarlos a corregularse. Entonces, por eso es tan importante el autocuidado y el desarrollo personal de nuestras propias habilidades socioemocionales. Como en aquí, ¿no? Estamos ahora con tantas tareas que hacemos al mismo tiempo, tantas cosas urgentes, cosas pasando. Si nosotros no nos damos cuenta de estas situaciones y no desarrollamos las habilidades para poder regularnos, muy difícil que podamos ayudar a nuestros pequeños. Entonces, es muy importante empezar a detectar cómo estamos nosotros, qué tanto estrés hemos sentido las últimas semanas, qué emociones hemos sentido también a causa, por ejemplo, de la pandemia que estamos viviendo y qué podemos hacer al respecto. La gran noticia, como les decía, es que si bien la educación socioemocional tiene, digamos, estos momentos en la vida en que se desarrolla de manera muy fácil y natural, como es la primera infancia, también otra ventana de oportunidades es la adolescencia. De hecho, el cerebro humano tiene la capacidad de desarrollar estas habilidades a lo largo de toda la vida. ¿Cuál sería nuestra tarea desde esta perspectiva? Pues realmente trabajar para reducir estados mentales y emocionales que nos generan malestar y problemas, y trabajar en cultivar aquellos estados mentales y emocionales que promueven este bienestar emocional y todas las otras competencias socioemocionales.
Esto es posible, como les decía, gracias a esta cualidad del cerebro de seguirse conectando y cambiando su estructura de conexiones a lo largo de la vida, que se le llama la neuroplasticidad. Y esta neuroplasticidad funciona como, por ejemplo, como funciona un camino en la maleza. Entonces ahí ven este camino bien formado, ¿verdad? ¿Por qué se ha formado así? Pues seguramente muchas personas, a lo mejor incluso vehículos, pasan constantemente por ese camino y entonces impiden que la maleza lo invada. Pero imagínense que ya es época de lluvias y que en vez de tomar ese camino decidimos meternos por la maleza. Al principio es muy difícil, ¿verdad? Tenemos que poner mucho esfuerzo y estamos pasando por encima de las plantas. Pero si constante y perseverantemente elegimos este otro nuevo camino, poco a poco ese camino se vuelve más sencillo, más claro, más fácil de transitar. Y el camino en la maleza, poco a poco, va creciendo las plantitas y va desapareciendo porque no lo usamos. Eso pasa también, por ejemplo, con nuestros hábitos mentales y emocionales. Si tenemos el hábito emocional de responder con enojo, frustración a ciertas cosas, por ejemplo, que justamente que un niño no quiera hacer lo que le decimos, etcétera, y eso nos hemos habituado a que dispare el enojo, a que dispare el estrés, podemos cambiar ese hábito mental y emocional, pero con entrenamiento. No basta el conocimiento, no basta el decir, ay, no, ya no me voy a enojar, ay, no, ya no me voy a estresar, ojalá, pero lo que sabemos es que esto requiere el desarrollo consciente de habilidades. Y una de las habilidades que considero más importantes empezar a trabajar es la de la atención. Es poder, ¿verdad?, empezar a tomar el control sobre esta mente de chango, que es a veces la que nos controla. Entonces, por ejemplo, algo que sabemos es que el estrés está muy relacionado con la distracción y con la agitación mental. Piensen, por ejemplo, cuando se van a dormir en la noche, están muy estresados. ¿No les ha pasado que ya están acostados, pero viene este pensamiento y la preocupación y te quieres ir a dormir, pero no puedes y no puedes y no puedes y no puedes porque el chango de la mente está saltando por todos lados? Entonces resulta que en el estrés de los humanos, por ejemplo, a diferencia del estrés de los animales, como vemos en la gacela, en el estrés de la gacela, cuando ella se escapa del chita, ya no hay peligro presente, ella regresa a su equilibrio y a su estado como básico, ¿verdad? Vuelve a hacer la digestión, puede dormir, etc. Pero en los seres humanos, a lo mejor ya no tenemos una amenaza enfrente en ese momento. A lo mejor todo el día estuvimos preocupados por alguna supervisión que nos íbamos a hacer, alguna presentación que teníamos. Pero ya en la noche eso ya pasó, el peligro ya no está presente. Pero este changuito de la mente no deja de recordártelo. Híjole, y viste a esa persona, y si hubiera dicho esto, y por qué no hice aquello, y mañana qué va a pasar. Y entonces eso activa la respuesta del estrés como si estuviéramos realmente con el chita enfrente. Entonces, por eso el estrés en los humanos se vuelve crónico, se vuelve sostenido y empieza a generar muchísimos desórdenes, tanto a nivel fisiológico como a nivel psicológico. Pero podemos empezar a trabajar con esta mente de chango. Y lo podemos hacer con la herramienta de la A de los ABCDs, que es entrenar la atención para empezar a cultivar calma. Entonces, les quiero compartir un pequeño ejercicio y para esto les pido que vean este estresómetro que está en la pantalla y que nos compartan en el chat cómo están hoy de estrés, ¿sí? Verde es cero estrés, incluso estoy hasta aburrido, relajadísimo. Luego el amarillo es como estrés moderado, estoy estresada pero puedo con todo. El naranja ya es alto o crónico y el rojo es burnout. Siento que ya no puedo con una cosa más, ¿sí? Entonces, por favor, compártanos por el chat cómo se están sintiendo en este momento. Y cada uno pues va a poner ahí el numerito y también manténgalo a la mano para ver después si se mueve este estresómetro. Entonces, ahora que ya identificamos en qué nivel de estrés estamos, ¿verdad? Cada uno, les voy a pedir que hagan el siguiente ejercicio. Un ejercicio de mover la atención. La primera instrucción es que por un momentito noten, por favor, cómo se siente la palma de su mano derecha.
Si pueden notar las sensaciones en su palma derecha, por favor hagan así con la cabeza. Ahora, por favor, noten las sensaciones en su planta del pie izquierdo. Si pueden notar las sensaciones en la planta del pie izquierdo, hagan así con su cabeza. Ahora noten las sensaciones en sus hombros. Si pueden notar cómo se sienten sus hombros, hagan así con la cabeza. Noten por favor ahora las sensaciones en su rodilla derecha. Y si pueden notarlas, hagan así con la cabeza. Ahora escuchen los sonidos en el entorno. Si pueden detectar sonidos, también hagan así con la cabeza. Ahora intenten notar si detectan algún sabor en su boca. Y si sí, señálenlo así con la cabeza. Ahora, por favor, imaginen una manzana. Si pueden imaginarla, hagan así con la cabeza. Y ahora, por favor, noten las sensaciones cuando se expande el abdomen al inhalar y cuando se contrae al exhalar. Noten cómo se siente el abdomen cuando se expande y cuando se contrae. Si tienen los ojos cerrados, por favor ábranlos. Y por un momentito, noten otra vez su estresómetro. Y noten si se movió, aunque fuera un poquito. Y nos pueden compartir también por ahí, por el chat. Nos pueden compartir si el estresómetro aumentó, si se sienten más estresados, si se sienten igual o un poquito menos estresados. ¿Sí? Y a los que nos comparten les comparto a su vez que pues de hecho esta técnica de mover la atención y sobre todo también de descansar la atención en las sensaciones físicas es una que se ha estudiado mucho desde las neurociencias, la psicología y también la educación. Y tenemos resultados importantes que ahora voy a compartir. Pero por ejemplo, aquí William James decía que esta facultad que acabamos de experimentar, ¿verdad?, de voluntariamente dirigir nuestra atención, sobre todo cuando nos distraemos, hacia algo en particular, esa, nos dice William James, es la raíz misma del juicio del carácter y de voluntad. Una educación que mejora esta facultad sería la educación por excelencia. Antes no sabíamos realmente cómo entrenar la atención. Hoy sabemos que con ejercicios tan sencillos como voluntariamente, por ejemplo, permitir que nuestra atención descanse en las sensaciones físicas en el cuerpo y que cada vez que me distraigo puedo usar ese superpoder que ahorita ejercitaron, ¿verdad?, de regresar la atención al punto que yo elija, eso es lo que fortalece la atención. Pero no solo eso, además de fortalecer nuestra capacidad de atender de manera voluntaria aquello que nosotros queremos, también es una manera de generar calma. ¿Por qué? Porque nuestra atención muchas veces, además de estar simplemente raptada por todos los estímulos a los que estamos embebidos, también es raptada por el changuito de nuestra mente, por todas estas historias. Y entonces eso nos genera más estrés. Pero si en vez de dejar que nuestra atención esté en este mundo de los pensamientos y del diálogo,
Así como cuando imaginaron la manzana y pudieron quitar la atención de la manzana para llevarla a su abdomen, ¿verdad? Si utilizan esa misma habilidad para quitar la atención de esos pensamientos y llevarlas por un momentito a las sensaciones físicas del respirar, sabemos que eso ayuda a que toda esa turbulencia se empiece a asentar. Y con una atención más presente, más calma y más clara, tenemos ese espacio de oportunidad para tomar decisiones, no desde los hábitos, no desde la emoción, sino desde la conciencia, ¿sí? Por eso la A es esta base tan importante del bienestar. Y sabemos que además este tipo de técnicas mejora habilidades cognitivas y funciones ejecutivas, reduce el estrés, la fatiga emocional, la depresión, aumenta la creatividad, modifica el cerebro, fortalece las zonas del cerebro que promueven la regulación emocional, fortalece el sistema inmunológico tan importante en estos días, incrementa la efectividad de tratamientos como la fibromialgia, por ejemplo, cambia la expresión de los genes y pues está directamente relacionados con nuestra felicidad y nuestro bienestar. Les quiero recomendar una herramienta muy útil, completamente gratuita, que todos pueden descargar. Es una aplicación de teléfono que se llama Atentamente. La pueden descargar para tener prácticas guiadas no solamente de atención, sino también de los otros ABCDs que platicamos el día de hoy, e incluso también tiene algunas prácticas que podemos hacer con los pequeñitos. Entonces, este es un recurso gratuito al que pueden acceder atentamente y también en nuestra asociación pueden tener más recursos sobre estos temas. Ahora sí, para ir cerrando, del 0 al 10, si practicamos técnicas sencillas pero constantes como la que hemos visto, ¿qué tanto sientes que puedes contribuir al bienestar de los niños y niñas? Si nos empezamos a entrenar y a enfocarnos también en nuestro propio bienestar y en nuestras propias habilidades. Del 0 al 10, ¿qué tanto sientes que puedes contribuir al bienestar de los niños y de las niñas? No sé si tenemos por ahí ya algunas respuestas. ¿Qué tanto creen que podemos contribuir al bienestar de los niños y niñas? Está un poco lento, maestra, porque ahorita todavía están de que si pasaron pasaron algunos compañeros del amarillo al verde, del naranja al amarillo, etcétera. Sí, no se preocupen. Ahorita que nos den las respuestas. Ahorita ya nos están diciendo. Margarita Cervantes 10, profesora Eli 10, Judith Flores 10, Pato Martínez 10, Gloria Hernández 10, maestra Pati Ojeda 9, Susana Hernández 9, Mireya Castillo 9, Camila Vázquez 10, Jorge García 7, Elizabeth Castorena 10, perfeccionando el tema, María Luisa Navarro 10, Teresa Reyes 10, Gloria Zúñiga 10, Laura Munguía 10, Marcela Cecilia Ramírez Suárez 9, Ceci Sánchez 8, Rita Álvarez 100, Lilia Zaragoza 10, Nidia Domitila Félix Zamora 8, Rosy García 9, Pati San 10, Socorro Balcázar Espinosa 10, Mata Araujo 9, profesora Eli 10, Lili Cruz Noches 9, González Vargas 10, Rocío Saldaña 10, Gloria Alegría 10, Fernando Olivas 9, Ale Macías 9, Verónica Sánchez Aguilar 10, Rosario Salgado 9, Juana Mireles 9, Flor Rodríguez 10, Gaby Fonseca 9, Hilda Gutiérrez Segura 10, Alma Verónica Castro Aguilar 9, María Margarita Chacón, Sonia Guillén 7, Perla García 9, Lorena Guerrero Becerril 9, Nieves Cruz 9, Carla Mendieta 8. ¡Excelente! Vamos con muy buen promedio, ¿verdad? Y eso es algo muy importante. De hecho, es una última habilidad que quería que también practicáramos hoy, que es de la autoeficacia, que también mencionó el doctor Reimers, ¿verdad? Para que nosotros realmente invertamos el esfuerzo que se requiere para desarrollar nuestras propias habilidades, tenemos que tener esa convicción de que podemos lograrlo y de que nuestras acciones realmente tienen un efecto en nuestro bienestar y en el bienestar de niños y niñas. Los felicito porque tengan estas buenas notas, ¿verdad? Y sepan que realmente pueden transformar el futuro de niños y niñas. Sí pueden. Las educadoras, los agentes educativos en general cambian vidas. Así que los invito a no olvidarse de esta frase de Aristóteles, que educar la mente sin educar el corazón no es del todo educación.
y es nuestro momento y nuestra responsabilidad de empezar a trabajar con nuestro propio corazón, con nuestras propias habilidades socioemocionales. Me despido muy agradecida. Ahí tienen mis datos porque si les interesa conocer más material, contactarme, cualquier duda, y también la página atentamente.mx donde pueden consultar materiales, libros para adultos y también para niños y niñas para seguir trabajando con estos temas. Muchísimas gracias, doctora, y a todas las autoridades por esta invitación. No, bueno, maestra Emilia, extraordinaria, sin palabras, su presentación, o sea, no habría palabras para poderle agradecer todo lo que nos ha transmitido, la facilidad con la que lo hace, la calidad con la que lo hace, verdaderamente es un privilegio tenerla con nosotros, además su voz extraordinaria, todos sus conocimientos, qué interesante, qué importante, qué trascendente su participación. Muchísimas gracias. Aquí dice la maestra Pati Ojeda, el propósito de la educación es transmitir el conocimiento, es una donación de amor a las generaciones futuras para evolucionar y encontrar plenitud humana. Mónica Esteves Monroy nos dice, no soy docente, pero lo que quiero es aprender cómo dirigirme y hacer partícipe a mis nietos. Quiero para ellos seguridad, educación, autonomía, lo que deseo para todos los niños, valores. Karen García dice, dejemos los condicionamientos del pasado, de la historia colectiva, de la historia personal y familiar. Somos co-creadores de nuestra realidad manifestada. Vibremos en amor. Es tan simple sentirse, vivir en bienestar y a plenitud. Como es arriba, es abajo. Las creencias que tenemos determinan nuestra realidad. Ángela Patricia León Barreto dice, niños sanos emocionalmente, adultos sanos mentalmente. Perla García, muy buena ponencia, felicitaciones. Irma Moreno Núñez, Poder Judicial presente, muy buenos ponentes e información. Karen García, la resistencia al cambio es natural, estamos programados para sobrevivir, pero es mejor vivir, pensar en el pasado nos causa depresión, pensar en el futuro nos provoca ansiedad, vivamos el presente. Natividad Machuca dice, gracias, un tema excelente. Alejandra Esquivel, sobre todo la paciencia para ellos para poder ayudar en su buen desarrollo. Y bueno, tenemos aquí dos preguntas. Dice Saraí Lemus, ¿qué puede ocasionar en el niño el estrés tóxico? ¿Y se puede no causar estrés en el niño? Cuando los niños y niñas pasan por momentos donde hay mucha angustia, mucho miedo, por ejemplo, si están constantemente en entornos donde incluso ven la violencia, ven el maltrato, aunque no sea dirigido a ellos, entonces esos ambientes les genera ese estrés. Si no tienen una persona que les dé contención y simplemente, por ejemplo, se quedan llorando por horas, siendo testigos de ese maltrato que se da a su alrededor, esas son las causas de estrés tóxico. También, por supuesto, los niños que pues, pasan por alguna situación donde hay alguna crisis humanitaria, etcétera, ellos son los niños que tienen más riesgo de sufrir de ese estrés, pero en ambientes en general muy vulnerables, donde hay violencia alrededor, donde hay maltrato, donde no se cuenta con las condiciones necesarias para que se le dé esa contención amorosa y cercana a los niños, es donde puede surgir el estrés tóxico. Pero me preguntaban también si los niños se pueden estar libres totalmente de estrés. No, y no es deseable, porque les decía que el estrés en sí mismo es una respuesta natural y evolutiva que tenemos los seres humanos para poder enfrentarnos a amenazas o a situaciones de riesgo. Entonces, de hecho, el estrés puede ser muy positivo, siempre y cuando lo sepamos regular. El problema con el estrés, cuando es crónico, sostenido y no hay esta persona que ayuda a regular, es que segregamos nosotros muchos bioquímicos en el cerebro y en el cuerpo, y estas sustancias impiden en grandes cantidades el desarrollo sano del cerebro. Por ejemplo, el cortisol u otras se acumulan en el cerebro y entonces impiden este desarrollo sano, conexión sana entre las neuronas. Entonces, por eso el estrés en sí mismo no es malo. El problema es cuando se vuelve sostenido,
crónico, cuando no hay una persona que pueda ayudar a la regulación y entonces se vuelve tóxico. Muy bien. Lucía Valentín dice, por favor, ¿puede dar alguna estrategia para regular el estrés tóxico? Sí, algo importantísimo es el trabajo que hacen ustedes en las estancias, siendo un vínculo amoroso para esos niños y niñas. Porque si a lo mejor en casa se está viviendo una situación compleja en ese momento que pueda generar estrés tóxico, ustedes pueden ser esa persona que le da a ese niño o esa niña esa sensación de seguridad y cuidado. ¿Cómo? A través de esas interacciones empáticas, de cuidar en que los niños, de manera, en lo posible, ¿verdad?, podamos, cuando están llorando, contenerlos, puedan saber que está este adulto que se cuida por ellos, podemos verlos a la cara, podemos decirle, chiquito, no, chiquita, sé que estás pasando por un momento difícil, pero aquí estoy para contenerte. Ese contacto es importantísimo. Ese vínculo amoroso, aunque sea de una persona, puede transformar realmente sus vidas. Y por supuesto también, como decía el profesor Reimers, tenemos que ver que la familia pues está directamente ligado y tenemos la misma misión. Entonces poder informar a los padres y madres, detectar, por ejemplo, cambios de conducta en los pequeños y pequeñas y entonces indagar si hay algo que está pasando en la familia y también informarles y darles estrategias para que no dejen al niño, por ejemplo, si están pasando por un momento difícil de pareja, pues el que salga sacrificado no sea el pequeñito, ¿verdad?, sino poder dar las estrategias para que en estas situaciones difíciles, de todos modos, la familia pueda contener, pueda sostener estos vínculos amorosos y promover el sano desarrollo de niñas y niños. Muy bien, bueno, pues hay muchísimas felicitaciones. Gloria Hernández dice muchas gracias. Mireya Castillo, muchas gracias, felicidades. Carol Martínez, gracias a la ponente. Margarita Cervantes, muchas felicidades, muy interesante el tema. Rosario Salgado, muchas gracias y felicidades. Profesora Eli, excelente y aplausos. Judith Flores Hernández, muy buen tema, aplausos. Lorena Guerrero, gracias. Lilia Zaragoza, muy buena ponencia, muy entusiasta, gracias. Profesora, nuevamente, Eli, aplausos. Blanca Verónica Trejo, excelente ponencia, muchas felicidades y mil gracias. Aide Berrios dice felicitaciones, muchas gracias. Rocío Saldaña, súper bien. Gaby Fonseca, felicidades, excelente ponencia. Teresa Reyes, excelente tema. Maestra Emilia, felicidades, nos regaló un buen tema. Rita Álvarez, tema sumamente trascendental. Camila Vázquez, felicidades, excelente ponencia. Captó mi atención. Susana Hernández, estos temas fueron enriquecedores, gracias. Muchas felicidades, sus palabras me encantaron. Carmelita Hurtado. Dice Alma Verónica Castro, gracias por compartir toda su experiencia y muy interesante las estrategias para dominar el enojo y las habilidades internas que podemos desarrollar para un día a día con el propio y con nuestros niños. Muchas felicidades por su extraordinario trabajo y tema. Silvia González. Nieves Cruz, gracias, excelente ponencia. María del Carmen Gabriela Reyes Martínez, conocimiento del tema y fluidamente lo comparte, éxito siempre. Silvia Lorena, gracias, excelente aportación, felicidades maestra Emilia, gracias maestra, gracias. Laura Vinella Santana dice muy buena, interesante, muy linda presentación, todo perfecto, dicción, explicación y lo importante, el objetivo que quiso transmitir se logró percibir. Mil gracias. Ceci Sánchez, excelente y maravillosa ponencia y valoro esa calidez que transmite. Araceli Farías, qué interesante y dinámica su exposición, gracias por su excelente ponencia. Excelente ponencia. Silvia Bustos Ortega, gracias por compartir sus conocimientos. Lucía Domínguez, felicidades, mil gracias. Pues mil gracias maestra y pues le cedo la palabra al licenciado Luis Miguel Victoria Ranfla. Muchas gracias. Muy buenos días y si no tiene inconveniente, a nombre del Comité Ejecutivo Nacional, voy a tener el honor de entregarle su reconocimiento a la maestra Emiliana Rodríguez Morales, así como un pequeño presente.